Hola, mi nombre es Joaquín Sarrión Esteve y soy profesor titular de Derecho Constitucional en la UNED. En la actividad de hoy, en esta videoclase, vamos a hablar de la persona titular de datos y sus derechos. Esta actividad está enmarcada dentro del proyecto de cátedra Jean Monnet, Gobernanza y Regulación en la Era Digital, financiado por la Unión Europea. Las manifestaciones que vamos a realizar lo hacemos en el marco del ejercicio de la libertad académica y no se puede imputar responsabilidad alguna a la Unión Europea que financia la actividad. Además, también se enmarca dentro del proyecto de la cátedra Isaac en derechos individuales, investigación científica y cooperación. Para hablar de la persona titular de los datos y sus derechos dentro del desarrollo del derecho de datos europeo, vamos a hablar por un lado del concepto de titular de los datos y por otro lado de los derechos de las personas que son titulares, del interesado, ¿no? de esos derechos. En primer lugar, vamos a hablar del concepto de titular. ¿Qué entendemos por titular de los datos? Titular de los datos es el interesado, el sujeto fuente, la persona de la que se extraen los datos o de la que se recaban los datos. Esa persona es una persona física, no es una persona jurídica, porque los datos de carácter personal son protegidos en la medida en que provengan de las personas físicas. Si esos datos provienen de personas físicas, esa persona física, que no haya fallecido, va a tener los datos que se vinculan a la esfera de protección de la protección de datos de carácter personal. ¿Y cuáles son los derechos de esas personas titulares de los datos, de esas personas físicas? Ahí donde podemos debemos entender personas físicas, porque las personas jurídicas no son titulares de los datos de carácter personal, aunque puedan reclamar o alegar en defensa de los datos de las personas con las que tengan relación, por ejemplo sus empleados o otras personas con las que mantengan relación las personas jurídicas. Esos derechos son el derecho de acceso del interesado a los datos para conocer qué datos tienen míos, qué datos han recabado de mí, qué datos están trabajando, qué datos están procesando y con qué finalidad, por qué tiempo, etc. Por tanto, derecho de acceso, que es derecho de información. Derecho de rectificación, si vemos que esos datos no son adecuados o no están actualizados. Derecho de supresión, lo que antes se denominaba el derecho de cancelación. Si vemos que la finalidad no es legítima, si vemos que la obtención no fue conforme a una base jurídica que la legitimaba, bien porque no había consentimiento por nuestra parte o el consentimiento fue defectuoso, no estuvimos informados, o bien no había consentimiento y no hay una base jurídica que lo legitime, porque el consentimiento no es la única base o base jurídica exclusiva para el tratamiento de datos. O bien hay consentimiento, pero el consentimiento no es suficiente en el caso de categorías especiales de datos como los datos genéticos, los datos biométricos o los datos de salud en el caso de España. Luego tenemos el derecho a la limitación del tratamiento. Podemos acceder para pedir que limiten el uso de datos a solamente ciertas finalidades. Quizá porque modificamos el consentimiento, dimos un consentimiento pero queremos modificarlo o queremos cambiar en qué forma están tratando esos datos, ¿no? El derecho de limitación del tratamiento. Luego el derecho a la portabilidad. Tenemos derecho, el titular, la persona titular de los datos, tiene derecho a que le entreguen el fichero de sus datos y a llevarlo a otro sitio, por tanto, a portar sus datos. Esto es muy importante, pero en la práctica plantea muchos problemas porque está fragmentado el sistema de protección de datos en el ámbito europeo. Incluso en situaciones en las cuales debería garantizarse totalmente el derecho a portabilidad es difícil, por ejemplo, en materia de salud pública. Luego tenemos otros derechos que están vinculados a la oposición y al tratamiento de datos, es decir, derecho a decir que no quiero que me traten, bien porque retiro el consentimiento, bien porque nunca lo di y entiendo que la base legítima no es suficiente, derecho de oposición al tratamiento de datos y otros derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles y que implica el derecho de oponerse a ser sometido a decisiones automatizadas sin intervención humana cuando tengan consecuencias jurídicas o un efecto equivalente. Vamos a fijarnos en particular en estas garantías respecto a las decisiones automatizadas. Este derecho existe cuando la decisión tenga efectos jurídicos, produzca efectos jurídicos o
una afectación significativa de modo similar, dice el artículo 22.1 del Reglamento General de Protección de Datos. La ley orgánica española no aporta mucho más. Lo que pasa es que este derecho tiene unas excepciones. Cuando la decisión automatizada sea necesaria para la ejecución o ejecución de un contrato, que habrá aunque haya oposición de la persona. También cuando esté autorizada por el derecho de la Unión o los Estados miembros con medidas adecuadas de salvaguardia de los derechos o intereses legítimos del interesado, y se base en el consentimiento explícito del interesado. En estos tres supuestos cabrá, por tanto, decisiones automatizadas que tengan consecuencias jurídicas o una afectación significativa de modo similar. En los supuestos A y C, además, siendo el supuesto C el del consentimiento del interesado, la base jurídica que legitima con frecuencia el uso de algoritmos en medios de comunicación social se prevé además que el responsable del tratamiento adopte medidas adecuadas para la salvaguardia de los derechos y libertades. Esto es muy importante y está muy vinculado a lo que hemos comentado justo antes de la responsabilidad proactiva, la importancia de la responsabilidad proactiva del encargado o responsable de tratamiento para que adopte medidas de protección y de salvaguardia de la seguridad de los datos. Es importante también tener en cuenta en esta materia una serie de directrices sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a efectos del Reglamento General de Protección de Datos que ha dado el llamado grupo del artículo 29, que era el antiguo artículo 29 de la directiva, en 2018, que establece como directriz el sentido de efectos significativamente equivalentes a consecuencias jurídicas en las decisiones automatizadas. Dice el grupo del artículo 29, y son directrices, por tanto son orientaciones, el potencial de, hay que entenderlo como que afecta de forma significativa a las circunstancias, al comportamiento o a las elecciones de las personas afectadas, tener un impacto prolongado o permanente en el interesado, o bien provocar la exclusión o discriminación de personas en los supuestos más expresos. Esas situaciones son las que debemos entender que son equivalentes, o el potencial de ser equivalentes, a tener consecuencias jurídicas, aunque no haya consecuencias jurídicas fundamentadas en esa decisión automatizada que incluye, en su caso, la elaboración de perfiles. Como hemos comentado antes, el artículo 18 de la Ley Orgánica Española se remite a lo previsto en el Reglamento General de Protección de Datos y no añade nada en relación a este tema de tratamiento automatizado de datos, basado con decisiones automatizadas. Bien, luego me quedaba por analizar el apunte que había comentado en la introducción sobre la demanda del reconocimiento de nuevos derechos. Siempre, conforme se han desarrollado las innovaciones tecnológicas, se han planteado la necesidad de reconocer nuevos derechos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció el derecho al olvido, en la sentencia de Mario Costeja. Luego ha habido demandas del derecho de desconexión y otros derechos, ¿no? Bueno, la Ley Orgánica Española lo que sí hace es dedicar un título a lo que denomina derechos digitales, pero hay otro artículo además que habla de los derechos en la era digital, con lo cual introduce unas cuestiones muy interesantes que yo creo que vale la pena que nos detengamos. Es el título 10º de la Orgánica 3/2018, y en el artículo 79 en particular vemos que habla de los derechos en la era digital y dice que los derechos y libertades de la Constitución, es decir, los actuales, todos los derechos de la Constitución española, así como los que están en los tratados y convenios internacionales en los que España es parte, son plenamente aplicables a Internet. Esto es una afirmación. Por tanto, entendemos que va a haber una dimensión de todos los derechos que hay en la Constitución, tanto los fundamentales formalmente como aquellos otros derechos que no lo son, pero que son derechos y libertades, van a tener una dimensión de aplicabilidad en Internet frente a la digitalización. A estos les van a llamar los derechos en la era digital. Y junto a ello, la Ley Orgánica reconoce nuevos derechos, es decir, introduce nuevos derechos aparte de los derechos ya consagrados en la Constitución española y que son aplicables en la era digital, entendemos además con fundamento en el 18.4 de la Constitución española, que permite la tutela de cualquier derecho y libertad de la Constitución frente a la informática y por tanto frente a la tecnología. Artículo 18.4 de la Constitución. En base a ese fundamento es posible que el artículo 79 tenga una dimensión constitucional muy importante. Pero introduce además una serie de garantías para los llamados derechos digitales, que son distintos. Por tanto, tenemos los derechos tradicionales, entre paréntesis, en la era digital, y los derechos digitales que son nuevos derechos. ¿Estos derechos cuáles son? Pues la Ley Orgánica habla del derecho a la neutralidad de Internet, debiendo los proveedores
proporcionar un servicio transparente que garantice la igualdad. El derecho de acceso universal a Internet también es un derecho nuevo que hay que garantizar y desarrollar. El derecho a la seguridad digital en las comunicaciones digitales también es un derecho que hay que garantizar. El derecho a la educación digital, el principio o derecho de protección de los menores en el ámbito digital, en Internet, el derecho de rectificación en Internet, que ya existía, el derecho de actualización de las informaciones en medios de comunicación digitales y el derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Junto a estos derechos también está el importante derecho que se había reclamado y que había sido muy demandado, como es el de la desconexión digital, paréntesis, en el ámbito laboral. Habría que plantear si este derecho de desconexión digital no podría plantearse también frente a las administraciones públicas en el ejercicio de nuestros derechos como ciudadanos, a efectos de notificaciones, etc. Un derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos en el lugar del trabajo. El derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral, también, por tanto, circunscrito a un ámbito. Habría que plantearse si ese derecho no habría que también extrapolarlo frente a las administraciones públicas, salvo cuando se trate de investigaciones de carácter criminal o que tengan una relevancia de orden público importante. Es decir, que podríamos también derecho a la intimidad ante sistemas de geolocalización frente a autoridades públicas. Protección de datos, derechos digitales en la negociación colectiva. Protección de datos de los menores en Internet, derecho al olvido. Hay una concreción de eso, sabemos que ya tenemos el derecho al olvido porque ha sido reconocido por el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la sentencia de Manuel Costeja, vinculado, engarzado en el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es decir, en la protección de datos de carácter personal. Por lo tanto, el derecho al olvido existe, pero es verdad que la ley orgánica lo reconoce. Luego tenemos también el derecho de portabilidad en los servicios de redes sociales y servicios equivalentes y el derecho al testamento digital como un nuevo derecho. Es decir, una serie de derechos, algunos de los cuales ya sabemos que tenemos y otros nuevos que reconocen o que tienen un reconocimiento y una configuración legal en esa Ley Orgánica 3/2018. Se prevé la ley también, que el Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas, elabore un plan de acceso a Internet para superar la brecha digital y garantice el acceso a Internet de los colectivos vulnerables o más desfavorecidos. La Ley Orgánica es de 2018, han pasado unos años y aún queda mucho por desarrollar para garantizar una efectiva adquisición de habilidades digitales y competencias digitales por parte de toda la población. Además de que también sería necesario unos conocimientos mínimos en cuanto a los derechos que tenemos, tanto los derechos tradicionales y su dimensión en el ámbito digital, en la era digital, como también los derechos digitales o de nuevo reconocimiento en relación a estas tecnologías. Como conclusión de esta videopresentación, podemos decir que, por un lado, cuando hablamos del titular de los derechos y libertades en el ámbito de protección de datos, estamos hablando de la persona física. Por otro lado, debemos decir, además, que el derecho a la persona titular de los datos tiene un haz de derechos que ya no se limitan al acceso, a la rectificación o a la cancelación de datos, que implican más derechos vinculados a la protección de datos de carácter personal, como son el derecho a la portabilidad, el derecho a la actualización o la exactitud de los datos, el derecho a la limitación del uso de los datos, etcétera, 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 e incluso también el importante derecho a negarse a la decisión automatizada de datos en ciertos supuestos, ¿no? Esos derechos contemplados en el Reglamento General de Protección de Datos también están contemplados, aunque sin añadir demasiado, por la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales española. Pero la Ley Orgánica añade algo más, como hemos visto, que es muy importante al desarrollo de la protección de datos, y es establecer en el artículo 79 la aplicabilidad en el ámbito digital de los derechos, todos los derechos y libertades contenidos en la Constitución española y en los tratados internacionales de los que sea parte España, y además, que entendemos que está fundamentado en el 18.4 de la Constitución, y además añade o reconoce una serie de derechos digitales. Algunos de ellos están vinculados a los datos, otros no,
y algunos de ellos además, como hemos dicho, están ya reconocidos en la práctica, pero otros son nuevos y nos van a permitir un ejercicio efectivo de nuestros derechos y libertades. Son una concreción de la libertad en el ámbito digital. Y por supuesto van a garantizar mejor la protección de datos de carácter personal. Muchas gracias por la atención a la explicación.